Acompaña como cada semana Fausto Pretelín, internacionalista, para hablar de este tema. ¿Qué tal, Fausto? Bienvenido. Hola, Susana. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues después de ver este acuerdo que por fin ya se firmó entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿qué tanto riesgo hay de que no se cumpla? Ya vimos que la OEA, Luis Almagro, habló de apoyar a este país. Por otro lado, la ONU llamó a la ayuda internacional para que apoyen a este país para que se lleve a cabo el acuerdo de paz. No, definitivamente que ya es prácticamente un hecho que no habría ninguna posibilidad de un levantamiento, ¿no?, violento de las FARC o del ejército colombiano, después de que ya agotaron todos los pendientes, todos los temas que tenían en la agenda, tanto las FARC como el gobierno del señor Santos, ¿no?, el presidente Santos. Bien. Y eso pues es una buena noticia, ¿no? Yo creo que Claro. lo que viene ahora es el referéndum, que esa es la gran incógnita de qué va a suceder, porque la sociedad colombiana está dividida, ¿no? Después de 52 años, después de 220,000 muertos, casi 8 millones de personas que fueron víctimas de alguna manera, indirecta o indirectamente, la cantidad de secuestros que hubo, 30,000 secuestros, 45,000 desaparecidos. Es un país actualmente de casi 50 millones de habitantes. Entonces es una sociedad dividida. Viene ahora el referéndum el próximo 2 de octubre y ahí se verá qué tanto perdón puede tener la sociedad colombiana sobre los terroristas y qué tanta esperanza pueden de alguna manera alimentar desde el punto de vista presidencial Santos para decir, bueno, en el futuro ya no habrá más muertos, ¿no? Hay que recordar una frase muy interesante de la escritora Laura Restrepo, perdón, que habla de que hay una generación de colombianos que no saben que es posible morir de viejos en una cama, ¿no? Okay. Y eso me parece que es muy ilustrativo porque sí, Claro. efectivamente, si tú ves la cantidad de municipios que tiene Colombia, tiene como 280, 281, si no mal recuerdo, 88 de ellos está prácticamente con un gran riesgo o han estado a lo largo de estos 52 años de estar de alguna manera con unos graves problemas con las FARC, ¿no? Claro. Fitch, hace unos momentos decíamos que la calificadora dice que en el corto y mediano plazo, pues Colombia ya podría tener un crecimiento económico importante con este acuerdo, pero yo creo que es algo que sí podría tardar mucho más tiempo, ¿no? Porque además van a seguir distintos grupos armados. Ok, las FARC ya no seguirá pues en estos conflictos en la guerrilla, pero seguirán los grupos armados luchando contra los narcotraficantes y distintos delincuentes. Sí, bueno, mira, Susana, yo creo que en todas partes del mundo existen este tipo de problemas. Sigue otra guerrilla del Frente de Liberación Nacional viva, digamos, Claro. también en un proceso, ¿no? Hay que decirlo, también un proceso de negociación hacia la paz. Evidentemente siempre van a surgir algunos brotes, ¿no? Pero cuando la cúpula ya de las FARC tiene bajo control, ¿no?, muy claro, y le dice a toda su pirámide que de alguna manera, pues bueno, ya se van a integrar a la economía, se van a integrar a la política, creo que esta es una apertura muy importante, ¿no? Yo creo que la parte fundamental, hay que recordar, Susana, que es que en muchas ocasiones han existido intentos, no solamente de formar la paz, sino también de que las FARC estén en la política. En la década de los 80 hubo un grupo político que de alguna forma intentó entrar al Congreso de colombiano. Dos de sus digamos que candidatos a la presidencia fueron asesinados. Hablo del Frente Patriótico, que de alguna manera mataron aproximadamente unos 5,000 de sus miembros, ¿no?, en los 80. Entonces, de alguna forma se abre, sí, efectivamente una esperanza. Las FARC, de alguna manera, pues bueno, dejaron a un lado sus objetivos primigenios o cuando nacieron, ¿no?, que fue de alguna manera pues decirle al gobierno que había mucha corrupción y por eso se levantaron en armas. Ahora, a lo largo de los 50 años, pues se han convertido en una boutique, ¿no?, de terroristas que habla de droga particularmente y de secuestros, ¿no? Precisamente hablando de la integración de las FARC como un partido político, ¿qué expectativas podríamos tener? Sabemos que hay muchas comunidades que están en contra de esto. De hecho, se manifestaban en contra del presidente Juan Manuel Santos. Decían que cómo era posible que negociara con delincuentes, así lo llamaban ellos. Entonces, ¿hay la posibilidad de que ciertas comunidades reaccionen violentamente al ver las FARC como un partido político? Es una buena pregunta. Yo creo que hay algo que se llama la línea gris, ¿no? Es decir, gente, microempresarios, empresarios en el campo, por ejemplo, que fueron secuestrados o presionados por las FARC, de repente cambiaron de bando y se fueron a los paramilitares, ¿no?, para luchar en contra de las FARC. Estos personajes de alguna manera pues no están muy a gusto de que las FARC se integren como partido político. De ahí que el gobierno de Santos, ¿no?, les asegure al menos 10 escaños en el Congreso, 10 escaños en los senadores durante los próximos 2 periodos presidenciales.
Y ahí se verá, es decir, a lo largo de los próximos 10 años será muy difícil que la gente vote por este tipo de partidos, porque de alguna forma, pues bueno, la memoria precisamente se utiliza para no olvidar, ¿no? Y aquellos dramas que provocaron las FARC. Pero de alguna manera, pues bueno, es el ejercicio de estar insertos en la política sin las armas, que esa es una ventaja muy importante, ¿no? Para la nueva generación colombiana, que repito, sus abuelos, sus padres crecieron en un ámbito, en un ambiente muy tenso por el tema de las FARC. Sí, claro. Finalmente, Fausto, se habla de que ahora habrá más inversión en el campo. ¿Esto podría generar que de cierta manera se descuidaran otras áreas importantes de la economía y generar un desequilibrio? Yo creo que no, al contrario, me parece que hay una área de oportunidad importante, repito, del territorio colombiano, que una tercera parte está prácticamente enquistada del terrorismo, las FARC, ¿no? A la hora de que se liberan, ¿no? Hay posibilidad ya de que de alguna manera haya inversión en esa área del campo, cafetalero particularmente, con la seguridad, ¿no? De que estas inversiones no van a ser cuestionadas o van a correr riesgo por el tema de la violencia de las FARC, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que al contrario, me parece que Colombia sí vendrá un periodo, repito, que quizás los primeros 5 años van a ser un reacomodo, no se verá un crecimiento importante, pero me parece que a partir del 2023, 2024, ya que de alguna manera la gente tenga la idea y la seguridad, ¿no? De que las FARC están haciendo política, pero sin armas, podrá haber un crecimiento económico importante. Bien, pues muchas gracias, Fausto, por platicar con nosotros sobre este acuerdo tan importante, este acuerdo histórico de paz entre Colombia y las FARC. Gracias, Susana. Buenas tardes. Gracias.